Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, ingresando a www.realidadalternativamx.com.mx. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio, para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y será un placer hacer este recorrido junto contigo. Hoy vamos a hacer un viaje increíble a tierras lejanas como Madagascar, enfrente de la costa suroeste del continente africano al este de Mozambique. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Ubicada en el Océano Índico, Madagascar, la quinta isla más grande del mundo, con vegetación exuberante, animales tan curiosos como los lemures y playas magníficas al sur y al norte, nos reciben entre un paisaje verde de colinas suaves, tierra rojiza y arrozales. La mezcla de África y Asia en el paisaje se debe a que la isla la poblaron indonesios. Madagascar era el nombre que los portugueses dieron a la isla en 1502 y deriva del latín medieval en cuanto al nombre malgache, con el que se denomina a sus habitantes. El término proviene del francés tomado de Malagasy, que era el nombre que se daban a los habitantes originales de la isla. Madagascar fue colonizada por los indonesios antes que por los africanos. Por eso los lugareños conservan rasgos asiáticos y costumbres típicas del suroeste de Asia. Posteriormente, hubo migraciones bantúes desde el continente que se fundieron con la población local, sobre todo en la parte este de la isla. A comienzos de la Edad Media llegaron los primeros comerciantes persas y hacia el fin del año 1000 los árabes. Como consecuencia, la religión mayoritaria de la zona norte de la isla es el Islam. Su capital es Antananarivo, conocida como Tana. Vamos a tomar el tour por el río Tsirivina y déjate sorprender por la impresionante explosión de colores y olores. Hay muchísima gente comprando y vendiendo, ¿puedes ver? Sus calles están inundadas de pus, el típico transporte local. Y subamos a esto que no es más que un sencillo carro de 2 ruedas arrastrado por una persona. Así llegamos a Antisirabe, situada en la zona central del país. Se divide en la zona central y más turística y la zona del sur, la más pobre y menos conocida. Y vemos cómo al seguir avanzando en nuestro viaje, poco antes de Morondava, aparecen los primeros baobabs,
reinando sobre los arrozales y son impresionantes, ya que alcanzan 30 metros de altura. Los baobabs solo crecen en África y en la costa oeste de Australia, pero en Madagascar viven hasta 7 especies. De ahí que se le conozca como la isla madre de los baobabs. Me recuerda muchísimo a mi libro favorito, El Principito. Y cuando hablan de estos árboles, que en el libro simbolizan, según yo, lo malo evitable, lo que si no se arranca de raíz, como los miedos, puede seguir creciendo. Sin duda alguna, uno de los lugares más famosos de Madagascar es esta avenida que estamos recorriendo, mira, en la que los protagonistas son estos peculiares árboles tan grandes como fotogénicos y a los que, como dice mucha gente, parece que les hayan dado la vuelta y enterrado de revés. La luz del atardecer alarga las sombras y embellece los troncos rojizos. Mientras avanzamos por el impactante camino, ¿puedes apreciar este distinto escenario? Es lindo, ¿cierto? Like léegi te jamono jàpp moom maa nga foog ne dama la fàtte. A unos 200 kilómetros al norte de Morondava se encuentra el Parque Tsingy de Bemaraja. Es como un bosque de piedra encantado con afilados pináculos de caliza, presente en varias zonas de la isla. Es una reserva natural patrimonio de la humanidad y conocida por sus formaciones rocosas puntiagudas, unas montañas carcásticas moldeadas por las aguas subterráneas que la han erosionado hasta darle esta peculiar forma. Mira, toca, es como muy puntiagudo. También empezamos a ver animales, en este caso los sifacas de Decken, un tipo de lemur que se está dejando ver. ¡Ay, míralo, ahí está! Ambositra es la capital de la artesanía de Madagascar, un pueblo de las tierras centrales en el que puedes encontrar tallas de madera, cestos de rafia o marquetería. Es una localidad tranquila, aunque tiene 28,000 habitantes y goza de temperaturas muy agradables debido a la altitud. Sus características casas de color rojo, algunas de ellas convertidas en hoteles, pintan las calles de este lugar, habitado por los Betsileos, uno de los grupos étnicos de Madagascar. Con un ambiente acogedor y lindas playas nos recibe Morondava. Es una tranquila localidad costera del oeste de Madagascar y yo creo que es momento de dar un paseo por el mercado, en el que, como no podía ser de otra forma, el protagonista es el pescado. Hemos pasado un rebaño de cebúes y podemos apreciar cómo los pastores malgaches visten envueltos en mantas de muchos colores. Si avanzamos unos cuantos kilómetros más en los alrededores de Fianarantsoa, llegamos a un campo ideal para realizar un trekking entre arrozales y aldeas. La producción de arroz es la principal actividad económica del país y brinda medios de subsistencia para unos 10 millones de habitantes, es decir, al 86% de los hogares. Vean cuántos lemures anillados hay en el parque de Isalao. Caminemos entre vistas de hermosos lagos y cascadas, y me siento en alguna escena de la típica y divertida película animada llamada precisamente Madagascar, a punto de encontrarnos con el rey Julien. ¿Te acuerdas de ese personaje? Esta isla huele un poco a vainilla, ¿cierto? ¿Aprecias el aroma? Pues existe gran cosecha de ella, y vean qué hermosas palmeras y aguas de cristal. Me encanta este lugar. Llegamos ahora a la reserva de Anja para ver cómo viven los lemures cata o de cola anillada, los animales más conocidos de esta isla de África. Fue muy emocionante observarlos en libertad, algunos con sus crías. ¡Ay, qué lindos! ¿Qué te parece este animal?
Muy cerca de la pequeña localidad de Andasibe se encuentra la reserva de Analamazoautra, otro de los parques en los que se puede ver la Indri, el lemur más grande de todos. Estos animales de singular complexión se conocen como babacotos y se comunican dando unos gritos que recuerdan un poco al sonido de una trompeta. El Parque Nacional de Matadía se encuentra a unos 20 kilómetros de Andasibe. Vemos muchas más especies como el sifaca de diadema, el lemur pardo común o el lemur de Mindle Edward, pero el gran protagonista es el temido fosa, el más depredador y más grande de Madagascar. Encontré que la estrategia del FIDA en Madagascar tiene como objetivo mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de las personas pobres del medio rural, en particular las mujeres y los jóvenes. Garantizar que las explotaciones agrícolas y las empresas rurales adopten ampliamente sistemas de producción eficaces y resilientes en el clima y mejorar el acceso de los pequeños agricultores y de las empresas rurales a los mercados y a las cadenas de valor prioritarias. Si te interesa conocer más sobre este tema, ingresa a www.ifad.org-madagascar. Y si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y hacer un típico platillo llamado koba. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Y es así como dejamos a esta hermosa e interesante región del planeta, con ganas de regresar. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo, para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, regálame un like, un review de tus comentarios, pues con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. La población malgache se alimenta prácticamente de arroz y de carne de cebú, cocinada de múltiples maneras, pero sin lugar a dudas, el plato más típico de Madagascar es el akoho soy baonio, una especie de pollo con coco y algo de arroz, así como la fosa sijaniscosa, un plato de cerdo frito con arroz, carne ahumada y cerdo frito. También serán habituales los pescados blancos con salsas de verduras, así como también las judías en salsa de tomate y platos similares. En cuanto a las bebidas, no deberíamos irnos sin probar el ranón ampango, una curiosa bebida elaborada a partir del arroz que se pega en la cazuela al cocinarlo, o el rom arrangé, el ron de Madagascar, aromatizado con miel o azúcar de caña y vainilla del país. El koba es un pastel hecho con harina de arroz, cacahuates, miel y pistaches. Koba akondro, también conocida como kobindravina, es un postre que pertenece a la gastronomía de la isla de Madagascar y es muy popular en muchos países de Asia. Se prepara a base de cacahuates, azúcar morena o piloncillo y harina de arroz. La masa resultante se envuelve en hojas de palmera y se cocina al vapor hasta que la masa se endurezca. Se considera comida rápida y se vende en puestos callejeros. Al no disponer nosotros de hojas de palmera, hemos utilizado el papel de aluminio para poder cocinar este postre. Y aunque el aspecto queda diferente, sin duda conserva todo el sabor auténtico de este postre tradicional de Madagascar. Y aquí están los ingredientes. Estos son los ingredientes: 2 plátanos maduros grandes, 100 gramos de harina de arroz, 50 gramos de piloncillo, una cucharadita de esencia de vainilla de la local de aquí de Madagascar, que es totalmente fresca y diferente, una cucharada sopera de sirope de agave, 150 gramos de cacahuates. Pela los plátanos y colócalos en un bowl. Aplasta los plátanos con un tenedor hasta que queden hechos puré.
Tritura los cacahuates en una batidora hasta que queden muy bien molidos y agrégalos al puré de plátano. También añade la harina de arroz, el piloncillo, la vainilla y el sirope de agave. Mezcla con una cuchara hasta conseguir una masa espesa. Corta trozos de papel aluminio cuadrados y pon en el centro de cada cuadrado varias cucharadas de esta masa. Dobla los bordes dándole forma de un cuadrado. Cocina los dulces al vapor durante unos 25 a 30 minutos. Deja enfriar, desenvuelve y sirve los dulces coba a condro. Puedes servir este postre de Madagascar con fruta, mermelada o sirope de agave. Yo le pondré fruta en esta ocasión. ¿Y tú? Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.